ya se los adelantábamos, viene ahora el momento del análisis con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Alicia. Vamos a seguir en Latinoamérica, pero esta vez Colombia. 12 años de prisión domiciliaria para el expresidente Álvaro Uribe, supuestamente por soborno y fraude procesal. Así es. Pero más allá que eso. Bueno, esto a mí me recuerda esta condena, que es la primera vez, dicho sea de pasada, que se condena a un presidente por crímenes cometidos durante su gobierno. De manera que esto siente un precedente novedoso en Colombia. Ahora, yo decía, esto me recuerda el caso de Al Capone, este mafioso norteamericano que estaba involucrado en una cantidad de crímenes y masacres y nunca le pudieron probar nada. Y para poderlo llevar a prisión, lo juzgaron por problemas tributarios, por no pagar sus impuestos. Y Al Capone murió en la cárcel, asesinado por otros delincuentes, porque no había pagado los impuestos. Pero todas las personas que mató, todo eso quedó impune. Bueno, con Álvaro Uribe pasa algo similar. Es decir, lo han, como tú bien señalaste, lo acusan de haber tratado de sobornar a un testigo y que testimoniara de una cierta manera. Eso fue grabado y eso fue lo que se tuvo como antecedente para acusarlo y darle esta condena de prisión domiciliaria. Sí. Pero si tú piensas las atrocidades que se cometieron bajo el gobierno de Álvaro Uribe, y una de las más importantes, hubo muchas, pero una de las más importantes es esta figura tan colombiana que ganó notoriedad, que se llamaron los falsos positivos. Un positivo en la jerga del ejército era un guerrillero al cual habían matado. Entonces, como siempre en las jergas militares, tratan de no hablar de muertos, jamás de un asesinato, crimen, eso no existe. Hablaban de positivo. Entonces, matamos a un guerrillero, un positivo. Y por cada positivo que conseguían, les daban premios. Es decir, habían primas de vacaciones, aumentos de sueldo, bonificaciones. Entonces, había una competencia por generar positivos, pero en esa competencia empezaron a generar falsos positivos. Y los falsos positivos era cualquier joven, cualquier ciudadano que pillaban en la calle, lo eliminaban, lo ejecutaban y decían, aquí pillamos a un guerrillero. Y bueno, esto resultó que no tenía ningún fundamento. Y fíjate, se tienen los nombres de 2.000 falsos positivos, pero se estima, y las estimaciones oscilan entre 6.000 y 10.000 falsos positivos, o sea, 6.000 a 10.000 personas asesinadas. Esto principalmente bajo el gobierno de Uribe. Entonces, por eso es llamativo, y hago el símil con Al Capone, que lo manden a arresto domiciliario, porque tiene 73 años y ya tiene más de 70, y que no se le haya juzgado por los crímenes y atrocidades que se cometieron en ese periodo, cosa que hasta cierto punto quedó cubierto por una amnistía y por los acuerdos que se firmaron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, cuando esta organización decidió disolverse, disbandarse. Ahora, es interesante que acá tanto Uribe como quienes lo apoyan acusan acá una persecución política, que están sufriendo los jueces presiones por parte de Gustavo Petro. No admiten nada respecto de estos casos, entonces, de estos civiles muertos finalmente. No, y digamos, la justicia colombiana, como la justicia en otros países latinoamericanos, es relativamente, como en todo el mundo, siempre relativamente independiente, de manera que el juicio, los antecedentes que se conocen, ameritan la condena. Sin embargo, por supuesto, Uribe tiene la posibilidad de apelar y va a apelar. Bueno, Uribe terminó su gobierno con un alto nivel de popularidad. Y todavía sigue siendo muy popular. Por lo tanto, no necesariamente él puede volver a la política, pero su partido político goza
de bastante arrastre. Eso te iba a decir, que la popularidad es bien importante de Uribe. De hecho, mañana se convocó una manifestación en apoyo al exmandatario. Ya se habla incluso de las elecciones de 2026, que podría presentarse a esas elecciones. No es Sí, menor. sobre eso, digamos, hablando con colegas colombianos, me parece que las posibilidades no son tan grandes. Yo creo que él ya pasó su Su pic, periodo. digamos, él hizo exactamente aquello para lo cual lo eligieron, y era contener a la FARC y volver a una normalidad. Ahora, una cosa es ser electo para terminar con una guerra civil como la que se vivía en Colombia, y otras son estos excesos en los cuales, digamos, no solamente había una motivación política, sino que fueron actos de corrupción, y hubo una corrupción profunda en sectores de las Fuerzas Armadas colombianas. Por lo tanto, bueno, en política nunca hay que vaticinar nada, ¿no? Es verdad, todo puede pasar. Ahora también llama la atención que hace poco vimos, por ejemplo, la detención también arresto domiciliario de Cristina Fernández, y también se usa esta misma lógica de acusar una persecución política, de intentar mirar hacia que esto no se trata de delitos, sino una estrategia por parte de la oposición. Claro, ellos dos son de sectores opuestos, pero es la misma estrategia. Sí, y quiero decir que, bueno, haciendo símiles, quiero volver sobre el caso de Uribe, que ha tenido el respaldo abierto de Estados Unidos. Sí, Marco Moreno. Marco Rubio. Rubio. No, Es que sí, hay Marco, un analista que se llama Marco Moreno. efectivamente. Pero Marco efectivamente, Rubio sí. fue. Marco Rubio hizo una declaración muy sólida, muy potente, en respaldo de, llamándolo patriota a Uribe, a un hombre que se la jugó enteramente por su país. Algo así como han hecho por Bolsonaro, lo han hecho por Uribe. No han llegado al nivel de una amenaza directa o aranceles como le están colocando a Brasil en defensa o para proteger a Bolsonaro, pero Uribe ha tenido todo el respaldo de Estados Unidos, y se entiende si tú consideras de que Estados Unidos hizo inversiones enormes en lo que en su tiempo se conoció como el Plan Colombia. Sí. Y el Plan Colombia fueron miles de millones de dólares que Estados Unidos entregó en armamento y en otros tipos de ayuda para derrotar a la FARC. Y, digamos, Uribe es el héroe o el campeón desde la perspectiva de Washington de esta victoria, que en algún momento incluso se empezó a temer de que Estados Unidos podía tener un involucramiento militar directo en Colombia. Afortunadamente, la situación evolucionó de tal forma que no llegó a eso, pero fue una situación muy crítica, de manera que hoy día, de alguna manera, Washington le devuelve la mano a Uribe y le da todo su respaldo a través de justamente Rubio. Rubio, claro, no es la declaración de Donald Trump como en el caso de Bolsonaro, pero claro, Rubio representa completamente lo que piensa Donald Trump. ¿Y qué pasa con Gustavo Petro? Porque también el uribismo está atacando a Gustavo Petro. Gustavo Petro dice que, bueno, la justicia tiene que actuar, pero también atacan todos los años que lleva Petro en el poder y que aseguran que están ante el peligro entonces de casi que una dictadura de Petro. No, Petro no, digamos, eso no sería lo que podrían cuestionar, porque Petro se ha mantenido dentro de los límites y el contexto de su mandato. Sin embargo, Petro suscitó mucha sospecha y mucha animosidad por su pasado guerrillero. Si Petro en algún momento militó en la guerrilla, y por lo tanto eso siempre se le enrostró. Bueno, pero eso ya es pasado. Pero claro, donde hubo fuego quedan brasas, y siempre existe en la derecha colombiana la sospecha de que Petro en el fondo está castigando a este héroe Uribe, que fue el que de alguna manera le quebró la espalda a la guerrilla. ¿Tú crees que esto podría implicar entonces un aumento en la popularidad de Uribe, que se vea como el mártir, el héroe? No, sin duda ha generado, no sé si, digamos, ha aumentado su popularidad, pero lo que sí te puedo decir con cierta certeza es que ha galvanizado
a sus partidarios tras él. Es decir, si a él no lo estuvieran juzgando y no recibiera esta condena, pues, probablemente pasaría más desapercibido. Él es un hombre, como decía antes, que ya pasó, digamos, su oferta política ya no tiene la potencia de antes, pero con esta situación lo pone en el centro de la política y lo reivindica como el líder o uno de los principales líderes de la derecha colombiana. Ahora, Raúl, esto de todas maneras es un hecho histórico en Colombia, un juicio, una condena penal en contra de un exmandatario. De todas maneras, no hay que perder de la vista que esto tiene una importancia de gran magnitud, ¿o no? Absolutamente. Esto es una situación trascendental. Ahora, volviendo sobre Uribe, sobre él siempre hubo sospecha. Él proviene de una región de Colombia que es Antioquía. Sí. Y allí él y su familia tuvieron involucramiento con paramilitares, incluso algunas conexiones con el narcotráfico. Sobre esto, digamos, sobre el pasado de Uribe se ha publicado mucho y claro, una vez que llegó a la presidencia se empezaron a borrar las pistas, pero tampoco Uribe es un aliado cómodo para Estados Unidos, pese a que lo respalda y fue clave en la derrota de la insurgencia. Todavía hay muchas dudas sobre Uribe y lo que él representa. Por eso no es un aliado cómodo. Exacto. Para Estados Unidos. Así es. ¿Por eso crees que el apoyo fue desde Rubio y no desde Donald Trump? Eso en parte, bueno, yo creo que además hay algo personal. Es decir, Trump se había reunido con Bolsonaro, lo conocía, y bueno, por lo que sabemos del presidente Trump, los aspectos subjetivos son importantes. Raúl, y por otra parte, estábamos hablando de Nayib Bukele y es inevitable ver las comparaciones entre ambos, también los nexos en Bukele, los supuestos acuerdos con las pandillas, acá también los nexos de Uribe con los paramilitares. La historia se repite, parece. Bueno, en el caso de Bukele, digamos, yo no conozco evidencia concreta, directa, de sus acuerdos con las maras, con las pandillas, Sí. pero te quiero decir que la mayoría de los mandatarios en las zonas donde hay el narcotráfico ha alcanzado ciertas dimensiones, en México y en otros países, los mandatarios en algún momento tienen que negociar o firmar treguas o acuerdos con estos grupos insurgentes o paramilitares para llegar a algún tipo de convivencia. Y no me sorprendería en lo más mínimo que Bukele lo haya hecho. Claro. Ahora Uribe fue mucho más allá. Bueno, Uribe, la acusación contra Uribe es que él proviene precisamente del paramilitarismo y que él, digamos, fue líder de una organización paramilitar en Antioquía. Pero eso no se ha probado. Digamos, no se ha probado ante un tribunal. Claro. Bueno, es verdad. Raúl, hay denuncias contra Uribe por auspicio y conformación de grupos paramilitares, homicidios, masacres, injerencia de hackers en campañas electorales y manipulación de testigos. Nada de eso se ha llevado a la justicia. Bueno, la manipulación de testigos. Bueno, sí. Y por eso la condena, estrictamente por ese aspecto, manipulación de testigos. Porque eso se lo pudieron probar, había un teléfono, había una conversación, pero había una prueba tangible de ello. Claro, pero eso también es interesante cómo pasa eso, porque él inicia una denuncia en contra del senador Céspedes y eso se fue da vuelta. Quien inició el caso, claro. Exacto, y eso se da vuelta y finalmente el juicio del siglo sale Uribe condenado. Claro, y por eso hice el símil con Al Capone. Claro. O sea, de todos los crímenes que fueron enormes de Al Capone, lo condenan por no pagar impuestos. Y acá a Uribe, de los miles de falsos positivos, de los cuales él estaba absolutamente al corriente, todo eso queda descartado y es este esfuerzo por influir a un testigo el que termina mandándolo a esta detención
domiciliaria. Raúl, última pregunta. De las que no te gustan, ¿crees que a la derecha le vaya bien en Colombia en las próximas elecciones a raíz de esto? Colombia es un país tan singular en cuanto a las conformaciones políticas que es muy difícil decirlo. Todo va a depender de quién sea el candidato y, digamos, el desgaste de los partidos tradicionales ha ido abriendo el camino para que emerjan nuevos candidatos, de manera que yo creo que a esta altura sería prematuro. O al menos yo no me atrevería a vaticinarlo. Raúl Sor, muchísimas gracias por tu análisis, muy interesante como siempre. Y nosotros terminamos Conexión Global Prime. Pueden ver este capítulo en todas nuestras redes sociales y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao.